Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que se encuentren gratamente bendecidos, que donde el lugar que usted se encuentre viendo este video sea el Señor impactando su vida, que estos servicios que hemos comenzado a hacer por este medio sea de gran bendición para usted, su familia y los que han podido estar con nosotros. Hoy quería compartirles con ustedes un pequeño texto de la palabra de Dios que está en Hechos 16, capítulo 25, que habla de Pablo y Silas. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Nosotros hoy estamos manejando un tema el cual es, aún en tiempos difíciles, mi adoración escucharás. En este momento nos encontramos en una situación bastante compleja porque vemos que ya lleva mucho tiempo que las iglesias están cerradas, ya el lugar donde le brindábamos esa alabanza, esa adoración, ya no se encuentra con sus puertas abiertas. Pero quiero recordarle, mi hermano, que la iglesia no son cuatro paredes, sino que la iglesia somos nosotros mismos. En esos tiempos es cuando debemos adorarle al Señor cada día más continuamente a Él y buscarle más, porque aún en estos tiempos difíciles no es momento en que nuestra adoración mengue, sino que vaya creciendo, vaya en aumento. El Señor siempre hace cosas sobrenaturales cuando nosotros nos disponemos ante Él y nos postramos en su presencia y ponemos en sus manos nuestros problemas. Él algo sobrenatural siempre hace, porque nuestro Dios es un Dios de lo imposible, que todo lo que para el hombre es imposible, Dios lo hace posible. Ahora es cuando debemos sujetarnos más de la mano de Dios, porque no sabemos si esta situación vaya a mejorar o vaya a empeorar. Entonces, eleva esa adoración a Dios, eleva esa oración, esa alabanza. El Señor se agrada cuando tú le buscas a Él, no solamente en los tiempos que estás bien o en los tiempos que están mal, sino que en todo momento. Así que en todo momento busquemos al Señor. Dios les bendiga. Mis pies pueden fallar.
les bendiga, muchachos, espero que estén muy bien, que se estén cuidando y mil bendiciones de parte de Dios para sus vidas. Mi nombre es Santiago Morales y desde la ciudad de Pereira quiero darles una pequeña reflexión, un pequeño pensamiento, un pequeño mensaje de parte de Dios. Y en Hechos 16, capítulo 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Bueno, ustedes ya conocen la historia de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados injustamente por predicar la palabra de Dios. Todos conocemos aquellos sufrimientos que estos hombres pasaron y cómo, al igual que varios presos, fueron encarcelados y privados de la libertad, aun cuando lo que habían hecho no era ni siquiera un delito. Bien, hoy en día estamos todos alrededor de una pandemia y un problema mundial, un problema sanitario, en el que todos nos encontramos encerrados en nuestras casas y no podemos salir, no podemos dirigirnos hacia otras partes porque está totalmente prohibido. Tenemos que seguir ciertas normas y tenemos que seguir ciertos conductos para sobrellevar toda esta crisis mundial. Ahora, muchas veces en la Biblia se nos narra historias y momentos en donde el pueblo de Dios compartió una misma situación con el mundo, pero tuvieron resultados totalmente distintos. Vamos a hacerlo de esta manera. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en el Mar Rojo, que no podían cruzarlo, sus enemigos al igual pensaron que, bueno, si nosotros no podemos cruzarlos, mucho menos el pueblo de Israel va a poder cruzar el Mar Rojo. Era la misma situación para cada uno de ellos, pero para el pueblo de Dios tuvieron un resultado diferente cuando las aguas de este mar se abrieron y pudieron cruzar en seco. Otro ejemplo lo podemos ver cuando los profetas de Baal estaban en el monte Carmelo y Elías estaba con ellos, y entre ambos llegaron al acuerdo de que el primer Dios que respondiera con fuego para encender el holocausto, ese Dios era real, ese Dios era el poderoso. Conocemos la historia de que los Baales, por más danzas, ritos que hubieran hecho, no consiguieron respuesta de su Dios. Pero Elías, con una oración de poder y de fe, pudo orar a Dios fervientemente y que Dios descendiera fuego de los cielos y consumiera el holocausto. Estaban en una misma situación, pero los resultados eran totalmente diferentes el uno del otro. Pablo y Silas, al igual que los presos, estaban privados de su libertad. Estaban atados sus pies y sus manos y no tenían a dónde ir. Tal vez se encontraran en la misma situación en una cárcel oscura y húmeda, quizás, con olores totalmente horribles y con maltratos, con heridas en su piel. Compartían la misma situación que los presos, pero el resultado fue totalmente diferente, porque ellos se pusieron a cantar, a alabar a Dios, a elevar una adoración en medio de la dificultad, en medio de esa crisis, en medio de ese problema, y los presos les oían. Cuando usted y yo estamos compartiendo esta misma pandemia con el mundo, tenemos dos resultados diferentes, porque el mundo ya no puede ir a los bares a tomar, ya no puede ir a los estadios a observar un partido de fútbol, ya no puede ir a una fiesta a bailar, pero nosotros, aún desde nuestras casas, no importando que los templos se hayan cerrado, nosotros desde nuestras casas sí tenemos un resultado diferente y podemos seguir adorando a Dios en medio de la prueba, podemos seguir alabando a Dios en medio de la dificultad, podemos seguir exaltando su nombre aún en medio de la escasez, en medio de toda esta pandemia a nivel mundial, porque usted y yo somos diferentes, porque nuestra adoración no depende de la crisis que estemos pasando, nuestra adoración no depende del problema que estemos pasando, nuestra adoración no depende de cuán grande sea nuestro problema, nuestra oración depende de cada uno de nosotros y de ese corazón contrito y humillado que le entreguemos a Dios, y Él va a hacer una obra tremenda. En menos de lo que ustedes piensen, va a ocurrir un terremoto espiritual que va a sacudir todo este mundo, y la iglesia se va a encontrar en un gran avivamiento, va a encontrarse en una gran alabanza, en una adoración unida entre todos. Por eso no desfallezcamos, no nos rindamos, sigamos firmes, porque aún en medio de la dificultad
nuestra adoración va a ser escuchada. Cuando usted hace sus devocionales en su casa, sus vecinos están escuchando, sus familiares que aún son inconversos están escuchando. Cuando alguien está transmitiendo un culto vía internet, alguien está escuchando la palabra de Dios, porque nuestra alabanza, nuestra adoración, aún en medio de la dificultad, es escuchada no solo por Dios, sino por aquellas personas que están a nuestro alrededor. Ese es el pensamiento que yo tengo para ustedes hoy. Apoyarles y decirles de que Dios sigue escuchando esa alabanza aún en medio de toda esta dificultad. Así que para adelante, muchachos, para adelante con Dios, firmes en Jesucristo. No importa si estamos encerrados, así como Pablo y Silas, alabemos a Dios, adoremos a Jesucristo, exaltemos hoy su nombre y demos toda gloria y toda alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga.